Rusia necesita ayuda. Después de casi 34 meses de la operación militar especial en Ucrania, una Rusia desesperada ha decidido llamar directamente a sus alianzas para intentar avanzar en una guerra que los tiene estancados. No China. Aunque el país asiático ha sido crucial para Putin, ayudándole a evadir las sanciones económicas impuestas por gran parte de Occidente y permitiendo que su máquina de guerra siga funcionando mientras continúa la guerra. Estamos hablando de la nación secreta pero volátil de Corea del Norte. Corea del Norte ha enviado más de 10.000 tropas a Kursk, el lugar de la mayor derrota de Rusia durante la guerra, respondiendo al llamado de uno de sus pocos socios internacionales. Pero mientras que el gobierno de Corea del Norte espera ganar mucho prestigio y valiosa experiencia militar al enviar sus tropas a una zona de guerra activa, es poco probable que los soldados mismos reciban algún agradecimiento por esas acciones. De hecho, tendrán suerte si su esfuerzo es reconocido. Se cree que las tropas norcoreanas estacionadas en Kursk no serán tan útiles para Rusia. Aún peor, la inteligencia ucraniana sugiere que se espera que la gran mayoría de estas tropas solo reciban unos pocos meses de entrenamiento y mueran durante la guerra sin lograr prácticamente nada para Rusia o Corea del Norte en el ínterin. Se podría decir que el destino de los soldados norcoreanos transportados a Kursk es aún más sombrío que el de los prisioneros en los campos de trabajo de Corea del Norte. Para comprender la magnitud y condiciones de los campos de trabajo o prisiones norcoreanas, podemos revisar los detallados informes de las Naciones Unidas. Los informes se basaron en testimonios de testigos y entrevistas con exprisioneros que lograron sobrevivir, ser liberados o escapar de las prisiones y finalmente huir de Corea del Norte. El informe más reciente de este tipo provino de julio de 2024, compilado con 183 entrevistas entre 2015 y 2023, lo que significa que solo alrededor de 23 personas por año lograron escapar de los campos de trabajo en Corea del Norte. Es probable que el número real de sobrevivientes de los campos sea mayor, ya que no hay métricas confiables sobre la cantidad de prisioneros, capacidades totales u otras cifras. Las entrevistas de la Organización de las Naciones Unidas con los pocos sobrevivientes revelan condiciones extremadamente sombrías en los campos. Volker Turk, jefe de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, denunció que se fuerza a los prisioneros a trabajar en condiciones intolerables en sectores peligrosos, sin pago, libertad de elección, posibilidad de irse, protección, atención médica, tiempo libre, comida ni refugio. Están constantemente vigilados y golpeados, mientras que las mujeres enfrentan riesgo continuo de violencia sexual. El trato a los prisioneros podría describirse como dividido en 6 categorías diferentes. Detención laboral, incluyendo trabajo forzado en el campo, trabajos obligatorios asignados por el Estado, que a menudo retenía pagos, conscripción militar, servicio en brigadas de choque y trabajo movilizado dentro y fuera del país. Aunque el informe de la Organización de las Naciones Unidas describe las diversas diferencias entre estos tipos de trabajo, como los detalles exactos de cómo se realiza el trabajo y cómo cada prisionero puede ser asignado a un rol específico, estas 6 categorías tienen más cosas en común que no. Los informes indicaron que casi todos los casos de trabajo forzado, ya sea en un campo o en el lugar, se basaban en que los trabajadores estarían sometidos a condiciones extremadamente duras, a menudo sin tener prácticamente espacio o privacidad. La situación de la comida era especialmente grave, con algunos fugitivos informando que podían recibir tan poco como 3 onzas de maíz por día. El trabajo forzado y la escasez de alimentos se agravan por el hecho de que algunas sentencias en Corea del Norte trascienden los lazos familiares y las generaciones. Los prisioneros podrían ser enviados a campos de trabajo de por vida junto con toda su familia, basándose en las acciones de sus parientes cercanos, lo que prácticamente los convertiría en enemigos entre sí. Los guardias racionarían estrictamente la comida y crearían divisiones entre los prisioneros al punto de que sería más ventajoso informar sobre tu familia para ganarte su favor. La historia de Shin y Wen reveló que los niños eran especialmente vulnerables al adoctrinamiento y al abuso mental y físico que ocurría en los campos de internamiento. Shin, quien nació dentro del campo como una recompensa de los guardias a su padre por sus habilidades laborales, aceptó la vida en prisión tan intensamente que consideraba a los guardias por encima de su propia familia. Shin delató a su madre y hermano cuando planeaban escapar, lo que llevó a su ejecución por parte de los guardias. El maltrato en los campos de prisioneros se basaba principalmente en la desnutrición constante a la que sometían a las personas. Ante la perspectiva de comer mucho menos de lo normal, los prisioneros rápidamente se volvían celosos u odiosos de los demás, como si compitieran por los ya escasos alimentos. La Organización de las Naciones Unidas denunció en sus informes que la desnutrición
tortura y maltrato físico violaban abiertamente los derechos humanos básicos. Estos factores a menudo se combinaban, convirtiendo a los prisioneros en sombras de lo que eran antes. Una entrevista con un ex reo reveló que podían ser privados de alimento hasta perder decenas de libras en un mes. Se estimó que el peso de un prisionero había bajado de 132 libras a solo 82. La dieta, basada principalmente en alimento para maíz y salvado de arroz, fue comparada desfavorablemente con el alimento para animales, obligando a muchos prisioneros a subsistir comiendo ratas, cucarachas y otras plagas encontradas en los complejos agrícolas de los campos. La magnitud del horror vivido en los campos de Corea del Norte, sobre todo antes del año 2000, seguirá siendo un tema muy debatido por mucho tiempo. No obstante, la presión externa de la Organización de las Naciones Unidas, posiblemente intensificada por la influencia de China y Rusia, aliados y vecinos de Corea del Norte, ha resultado en una leve mejoría en las condiciones de los campos de prisioneros a lo largo del tiempo. Un prisionero que estuvo en uno de los campos en el año 2000 y nuevamente en 2017 corrobora esta información en una entrevista. Aunque el tratamiento a los prisioneros norcoreanos fue horrible, mostró que en los últimos años probablemente tenían más posibilidades de sobrevivir que a principios de siglo, aunque éstas estaban muy por debajo de lo normal en una sociedad civilizada. El entrevistado calificó parte de su tratamiento durante su segundo encarcelamiento como un ambiente sin estrés. Esto coincide con el constante abuso mental y físico que lleva a los prisioneros a normalizar y adaptarse al comportamiento de sus captores. Cuando se les privaba de tanto, incluso pequeñas misericordias, como recibir mantas durante el invierno con temperaturas de hasta 10 grados Fahrenheit negativos en Corea del Norte, se veían como mejoras significativas en su bienestar, estirando el significado de la frase hasta sus límites. Los campos de trabajo no son la única forma en que Corea del Norte impone trabajo forzado. El servicio militar obligatorio en el país puede ser agotador para los ciudadanos, ya que cada hombre debe servir durante 8 años y cada mujer durante 5 años. Esto mejora los requisitos previos de una década para hombres y 7 años para mujeres. El prolongado servicio militar obligatorio para la gran mayoría de la población ha llevado a Corea del Norte a tener uno de los ejércitos más grandes del mundo, con 1.32 millones de personal activo. Comparemos este número con el poder militar de las naciones más fuertes del mundo. China tiene 1 millón de tropas activas, India unos 1.4 millones y los Estados Unidos tiene poco más de 1.32 millones. Pero la población total real da una perspectiva muy distinta. China e India tienen más de 1.400 millones de personas y los Estados Unidos tiene alrededor de 330 millones de residentes. Corea del Norte, en comparación, solo tiene 26 millones de personas. Corea del Norte es posiblemente una de las naciones más militarizadas del mundo. Debido a los extensos requisitos del servicio militar obligatorio, un porcentaje significativo de la población ha cumplido con el servicio y puede ser reclutada en tiempos de guerra. Algunas estimaciones sugieren que Corea del Norte podría reclutar aproximadamente 1 millón de personas durante la guerra, prácticamente un tercio de su población. Mientras que los números de personal activo indican que Corea del Norte tiene un ejército próspero, la realidad no se alinea con ese sentimiento. El gobierno trata a los reclutas militares solo un poco mejor que a los presos en campos de trabajo, esperando que proporcionen mano de obra gratuita y constante al Estado, frecuentemente en construcción y agricultura. Los entornos laborales son casi irrelevantes para los campos de trabajo, ya que informes de la Organización de las Naciones Unidas sugieren que frecuentemente los soldados carecen de necesidades básicas como comida, agua, refugio y atención médica adecuados. Algunos informes de la Organización de las Naciones Unidas indican que la tuberculosis es particularmente... La tuberculosis está presente entre los reclutas y la Organización Mundial de la Salud cataloga al país como de alto riesgo para la enfermedad en 2023. Corea del Norte experimenta picos frecuentes de tuberculosis y otras enfermedades infecciosas debido a su falta de acceso a atención médica avanzada. Algunos programas de importación constante de medicamentos para la TB dejaron de funcionar después de la pandemia, exacerbando el problema. La combinación de trabajo extenuante, baja calidad de vida y falta de acceso a necesidades básicas probablemente deja al soldado promedio de Corea del Norte muy mal preparado para enfrentar una situación de combate real. Además, el país casi no cuenta con capacidades de entrenamiento modernas. La última vez que Corea del Norte estuvo en conflicto activo fue en 1953, cuando la Guerra de Corea se detuvo y la zona desmilitarizada de Corea fue trazada por los dos países y sus aliados. Desde entonces, el ejército norcoreano ha sido formado por el equipo, la metodología y la ideología soviética, un país que desapareció en 1991. La mayoría del equipo militar de Corea del Norte, como tanques, aviones, vehículos de apoyo de infantería y artillería, proviene de la era soviética y es escaso. Es probable que estos vehículos hayan sido mantenidos y ligeramente mejorados desde su importación de la Unión Soviética.
No obstante, la mayor parte del arsenal militar de Corea del Norte tiene entre 40 y 80 años, quedando considerablemente atrás de los ejércitos modernos o incluso de países en desarrollo. La combinación de vehículos viejos y la falta de experiencia real en combate significa que las nuevas tropas norcoreanas están a merced de cualquier entrenamiento que el gobierno pueda obtener de sus dos aliados vecinos. Y dado que Rusia y China han limitado sus inversiones en el país en las últimas décadas, es improbable que hayan creado muchos ejercicios conjuntos o renovado las metodologías de entrenamiento. Esto sugiere que los soldados norcoreanos están muy atrasados en comparación con sus contrapartes occidentales, empleando equipos y tácticas obsoletas poco aptas para las guerras modernas. Pero, ¿qué implica esto para las tropas enviadas por el país a Kursk en noviembre? Es probable que Corea del Norte haya enviado algunas de sus mejores tropas para luchar en la guerra de Putin. Es probable que estos soldados sean de las unidades más elitistas del ejército, con mejor acceso a la formación y que no hayan sufrido completamente la tortura típica de los campos de prisioneros y el servicio militar obligatorio. Aunque los soldados no se hayan ofrecido voluntariamente, es probable que hayan sido presionados para unirse a las unidades de Kursk bajo amenaza de enviar a sus familias a campos de trabajo. Corea del Norte aplica con severidad el castigo familiar generacional. Esto sugiere que los soldados rusos serán vigilados de cerca en términos de su actividad y comportamiento, y se les impondrán restricciones sobre lo que pueden y no pueden hacer. Algunos soldados podrían ver luchar en Kursk como algo beneficioso para su posición social y estarían dispuestos a combatir. Rusia está pagando a Corea del Norte $2,000 mensuales por cada soldado, probablemente cientos de veces el salario promedio de un norcoreano. Aunque el gobierno norcoreano se quede con el 90% de las ganancias de los soldados, sigue siendo una suma significativa que podría beneficiar a sus familias en el país. En ciertos casos, la muerte de un soldado norcoreano podría elevar el estatus social y gloria de su familia, lo que sugiere que Corea del Norte podría enviar más soldados a futuro. Pero independientemente de las circunstancias que llevaron a los soldados norcoreanos a Kursk y los posibles beneficios que podrían obtener de la situación, aún van a enfrentar problemas potencialmente insuperables al luchar contra Ucrania. En primer lugar, es probable que los soldados norcoreanos no hablen ruso en absoluto. La inteligencia ucraniana ha interceptado comunicaciones entre soldados rusos que indican que los nativos rusos simplemente no saben qué hacer con sus aliados norcoreanos, cuando estos últimos son incapaces de comprender más que el mínimo absoluto de comandos verbales y no verbales. El informe indica que Corea del Norte usará oficiales superiores o traductores para mediar, pero es improbable que esto mejore significativamente la cohesión y cooperación de la unidad. Cuando las cosas se complican, es probable que los soldados rusos den a sus colegas norcoreanos órdenes que los pondrían en peligro y los harían actuar como señuelos. Esto podría resultar en bajas tasas de supervivencia, especialmente para los soldados norcoreanos en las unidades mixtas ruso-norcoreanas. En segundo lugar, falta entrenamiento. Informes desde el frente sugieren que Ucrania aún no ha enfrentado a un gran número de tropas norcoreanas en Kursk, lo que indica que Rusia todavía se prepara para el inevitable asalto. Sin embargo, la disparidad tecnológica y táctica entre ambos ejércitos probablemente no se pueda solucionar en pocos meses. Además, los norcoreanos serían entrenados por oficiales norcoreanos debido a las barreras del idioma, y el entrenamiento probablemente será de mala calidad e ineficaz en el mejor escenario. Las tropas norcoreanas tendrán dificultades para enfrentar las tácticas emergentes desarrolladas y perfeccionadas en la guerra de Ucrania, especialmente la guerra de drones. El ejército ucraniano ha comenzado a usar drones en diversos altercados militares, desde tácticas de infantería de corto alcance hasta bombardeos de artillería de medio alcance y ataques dirigidos de largo alcance en territorio ruso. La extensión, escala y variedad de drones que utiliza Ucrania han permitido al país prácticamente eludir la necesidad de una gran marina y fuerza aérea. De hecho, la flota rusa del Mar Negro se vio forzada a retirarse a Crimea en noviembre de 2022, en parte por los nuevos drones kamikaze desplegados en el mar. Ucrania ha combinado varios tipos de drones en unidades enteras, usando drones de largo alcance como ojos en el cielo y retransmisores para drones de vista en primera persona de corto alcance. Esto implica que Ucrania puede aniquilar la infantería rusa con mínimo riesgo y consecuencias para su propio ejército, cambiando drásticamente las condiciones del conflicto a su favor. El ejército ruso de Corea del Norte no está preparado ni entrenado para luchar en una guerra de tal escala y dependencia tecnológica. Es probable que los soldados, sin entrenamiento adecuado en tácticas de infantería, sean sorprendidos por el uso de drones de Ucrania en Kursk. Serán blancos fáciles contra un enemigo que puede apuntarles desde el cielo, perseguirlos dentro de áreas reforzadas
e incluso destruir vehículos blindados con un solo dron kamikaze bien posicionado. Como se mencionó, es probable que los soldados y oficiales rusos aprovechen al máximo esto, y no en beneficio de las tropas norcoreanas. Desafortunadamente, en los combates en Kursk, lo más probable es que los soldados norcoreanos sean utilizados como cebo humano. Es probable que los rusos separen a los soldados rusos y norcoreanos, dando a estos últimos un equipo defensivo mínimo y poca orientación o entrenamiento para mejorar su supervivencia. Luego, esos soldados serán abandonados a su suerte, con la esperanza de que Ucrania centre sus drones en los norcoreanos. Las unidades rusas podrían intentar localizar los centros de comando de drones ucranianos y atacarlos a larga distancia, lo que podría no funcionar si Ucrania logra desarrollar su tecnología de drones para superar el alcance de la artillería soviética común. En resumen, miles de norcoreanos probablemente morirían si fueran desplegados por completo en Kursk. El Ministerio de Defensa e Inteligencia Militar de Ucrania sugieren una tasa de supervivencia del 10% a largo plazo. Aunque no hay cifras exactas, se estima que la tasa de supervivencia en los campos de trabajo norcoreanos es del 75%. Eso es mucho más alto que la tasa de supervivencia esperada de los soldados norcoreanos en Rusia. Con las crecientes bajas rusas, es probable que el despliegue forzoso masivo de norcoreanos sea cuestión de cuándo y no de si sucederá. Ucrania afirma que está abatiendo a las tropas rusas a un ritmo de más de 1.300 por día, un aumento de las bajas diarias rusas durante la desastrosa campaña de verano y la invasión inicial de Kursk. A este ritmo, el primer lote de 10.000 norcoreanos estacionados en Kursk podría ser diezmado en pocos meses. Y hay otra posibilidad que podría ser igualmente desgarradora para las tropas norcoreanas. Podrían usarse como equipos de prueba de construcción, ya que el servicio militar obligatorio en Corea del Norte requiere trabajo de construcción. Esto podría hacer que Rusia utilice a esos soldados para cavar trincheras y reforzar el frente. Esto podría reducir considerablemente las ganancias potenciales, el prestigio o incluso el acceso a las instalaciones que el ejército ruso brinda a sus soldados. En resumen, las tropas norcoreanas serían tratadas peor que los reclutas rusos, que fueron abandonados en Kursk y se rindieron ante la primera ola de soldados ucranianos. Si eso se repite, los soldados norcoreanos podrían ser tratados mucho peor, no por los ucranianos que los capturen, sino por el gobierno de Corea del Norte, que podría considerarlos desertores y castigar a sus familias. Como alternativa, las tropas norcoreanas podrían ser usadas como tropas de choque para que los ejércitos ruso y norcoreano prueben armas o sistemas defensivos, especialmente para contrarrestar las ventajas de los drones ucranianos. Esto sugiere que podrían ser utilizados como objetivos desechables en lugar de los propios rusos. Putin obtendría más soldados para usar en su guerra contra Ucrania, y Corea del Norte obtendría valiosa experiencia con tácticas y equipos modernos que sin duda está recibiendo de Rusia a cambio. Considerando todo, aunque algunos soldados pueden ver su despliegue a Rusia como un honor, es probable que en realidad sean tratados más como ganado enviado al matadero. Rusia busca recuperar totalmente el territorio perdido en Kursk antes de iniciar conversaciones de paz. En ese caso, Putin sin duda desplegará las tropas norcoreanas más pronto que tarde. Para muchos de esos soldados, su primer encuentro con el ejército ucraniano también será el último. ¿Crees que las tropas norcoreanas tendrán un impacto significativo en la guerra? Cuéntanos en los comentarios y gracias por ver. Los norcoreanos están hartos y desean regresar a su hogar. O haz clic en este otro video en su lugar.